Hola, soy Carmen Gloria Justiniano Paz, nutriterapeuta, médico misionera, médico naturista y psicóloga, autora del proyecto Amando Vidas y autora también de 3 libros, uno de ellos basado en la epigenética, el genoma humano, porque el mejor nutricionista de todos los tiempos es Dios. El otro está basado en la medicina natural, en las auxiliares que el Señor nos ha dejado en la naturaleza, porque no existe enfermedad imposible de curar, porque no podemos ponerle límites al Todopoderoso. Y el tercer libro basado en mi propia vida y de cómo el Señor me llevó a estudiar psicología para ayudar al sufridor. Y en esta oportunidad, mis queridos, vamos a estudiar un poco sobre los psicobióticos. ¿Ya escucharon hablar sobre los psicobióticos? Entonces hoy vamos a aprender un poco más de ellos. Los psicobióticos y el impacto en la salud mental. Ya se ha demostrado el potencial de algunos microorganismos para tratar diferentes trastornos mentales. La flora microbiota intestinal está formada por un numerosísimo conjunto de microorganismos que habitan en el intestino. Su cifra es similar al número de células del cuerpo humano. Nuestros cuerpos son un complejo ecosistema. En el 2012, Thomas Insles, entonces director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, lanzó un pronóstico para el futuro y él dice así: una de las grandes fronteras de la neurociencia clínica de la próxima década será averiguar cómo influye la diversidad del mundo microbiano en el desarrollo del cerebro y en el comportamiento humano. Damos alojamiento y alimento a bacterias, virus, hongos y protozoos desde un lugar totalmente desapercibido y sin que te des cuenta. Todos estos soldados controlan el apetito, tu comportamiento e incluso tu salud mental. Hablamos de la microbiota que está en las tripas. Estas son las variedades de bacterias que tenemos en nuestros intestinos. La importancia de nuestros huéspedes. Al darles alojamiento y alimento, estos seres microscópicos realizan un sinfín de tareas beneficiosas para nuestra salud. Podemos aumentar la serotonina, el GABA y la dopamina. Existe un aspecto muy importante entre lo que ingerimos y el sistema nervioso. Es una relación más fuerte que lo que pensábamos o imaginábamos. Lo aún más interesante es que lo que ocurre dentro de nuestro sistema digestivo tiene relación con nuestro comportamiento. La microbiota intestinal puede producir o estimular la producción de neurotransmisores y productos neuroactivos como la serotonina, el GABA y la dopamina. Esos compuestos, al ser producidos por el sistema nervioso, pueden a su vez modular el crecimiento de las bacterias si es que tenemos buena flora intestinal. Red del sistema nervioso entérico. Esta es la red del sistema nervioso entérico, pero hagamos un recorrido por esta red formada por más de 100 millones de neuronas llamado sistema nervioso entérico intestinal. Esta red controla el sistema digestivo en la compleja labor de transportar, absorber, digerir y desechar alimentos para protegernos de sustancias nocivas y monitorea continuamente el funcionamiento del sistema digestivo. Recuerden algo muy importante, queridos, para entender este recorrido, que nuestras ideas y racionamientos se realizan en el cerebro. Sin embargo, existe una conexión entre el sistema digestivo y la mente. El sistema nervioso entérico se comunica con el cerebro por medio del nervio vago. Este nervio, que emerge del sistema nervioso central dentro del cráneo, recorre por nuestro cuello, el tórax e ingresa al abdomen, donde termina enervando casi todos los órganos abdominales. Hace varias décadas, cuando los anatomistas buscaban dilucidar cuál es el recorrido, como no pudieron definir correctamente dónde termina, lo denominaron vago, como un sinónimo de errático. Este nervio vago forma un eje o vía permanente de vía y comunicación ida y vuelta entre el cerebro y el sistema nervioso entérico. Por eso se habla del eje intestino-cerebro. Y ahora encontramos algo más, que es la flora intestinal, también llamada microbiota. Aunque las bacterias de la flora intestinal no forman parte del cuerpo humano, la conexión que tiene con este es
tan intensa que al hablar del eje intestino-cerebro se debe pensar también en la microbiota como la parte activa, por eso se llama eje microbiota intestino-cerebro. Se estima, mis queridos, que la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo, exclusivamente humanas, es aproximadamente de unas 10,000 a 30,000 más o menos, a 30 billones entre células propias, y las células extranjeras están entre 100 billones de ellas. Estas extranjeras son las que hacen la flora y microbiota intestinal. La microbiota cumple un rol fundamental en la inmunidad y el metabolismo. Todo acto que destruya la flora habitual altera el sistema inmunitario. Entre la microbiota e intestino-cerebro observamos que hay una relación entre depresión, estrés y la microbiota. Esta relación puede ser explicada al comprender que el 90% aproximadamente de la serotonina es producida en células intestinales que son estimuladas por las bacterias de la microbiota. Es decir, sin flora intestinal se reduce considerablemente la producción de serotonina en el intestino. La serotonina es un neurotransmisor que controla el estado de ánimo, y cuando se reduce aumenta los episodios de depresión y aumenta el estrés. Por esto es que se han recurrido a los antidepresivos orales que actúan exprimiendo la producción de serotonina en el sistema nervioso. Existen pruebas que la flora intestinal perfecta puede influir en la conducta de la memoria. Cuanto más elemento tiene el sistema nervioso para mejorar la función, mejor lo sentimos y cambia el estado de ánimo. Se ha estudiado también en personas cuánto afecta la flora intestinal en el estado de ánimo y el comportamiento. En una investigación a un grupo dieron a tomar probióticos, productos que contienen bacterias favorecedoras de la flora intestinal, y a otro grupo le dieron un placebo. Posteriormente les hicieron responder cuestionarios que se evaluaron aspectos como la agresión, la desesperanza, la capacidad de afrontar los problemas, el perfeccionismo y los pensamientos recurrentes, los cuales, mis queridos, mostraron cambios positivos en la agresión y los pensamientos recurrentes en aquellos que habían mejorado la flora intestinal por haber ingerido probióticos, los cuales recientemente están siendo llamados psicobióticos. Otro de los estudios que no entró en esta revisión porque se publicó hace pocos meses ha analizado el impacto de ciertos probióticos en personas con depresión. Los científicos proporcionaron placebo y bacteria de dos grupos de 20 pacientes durante 8 semanas, de forma que cada grupo ingirió una de las dos sustancias. Quienes consumieron las bacterias obtuvieron mejores puntuaciones en el cuestionario que mide el grado de depresión, que es el inventario de Beck. También se ha realizado estudio en animales en el que se observó que aquellos que no tenían microbiota no socializaban y no tenían motivación social. ¿Se dan cuenta, mis queridos, cómo es tan importante esta microbiota intestinal y los psicobióticos que nosotros podemos ingerir? Recuerden, somos el resultado de lo que comemos y cómo lo comemos. En la variedad de vegetales y frutas encontramos abundantes fibras y fitoquímicos que promueven el desarrollo de las bacterias buenas. Además, mis queridos, encontramos muchísimas sustancias modeladoras de las bacterias buenas en nuestro organismo. Además, vamos a encontrar enzimas para ayudarnos a regenerar esas bacterias buenas. Y no olvidemos respetar la hora de las comidas y pasar 12 horas sin ingerir ningún alimento entre la cena y el desayuno. Estimula la regeneración de las bacterias intestinales correctas durante la noche. Es interesantísimo conocer que si no respetamos los tiempos entre las comidas, se altera la flora intestinal aún habiendo ingerido alimentos ricos en fibra y de los mejores y más orgánicos. Mis amores,
Recuerden llevar a cabo los 12 pasos de la fisiología de la digestión que aprendimos en otro programa. Y además, la flora intestinal correcta ayuda también a bajar de peso, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos y hasta colabora de absorción de calcio y magnesio para protegernos de muchas enfermedades de los huesos. Entonces, mis queridos, vamos a aprender cuál es la relación entre el sistema gastrointestinal y la mente. Las mariposas que sientes en el estómago cuando te enamoras y esos inoportunos retorcijones antes de un examen son 2 ejemplos de la conexión que existe entre el sistema gastrointestinal y la mente. Y queridos, el kefir de agua y el azúcar con azúcar es uno de nuestros potenciales aliados que el Señor nos ha dejado en la naturaleza. Si es que ustedes querían o estaban preguntándose, pero ¿cómo podemos hacer o ayudar que sea regenerada nuestra microbiota? Esa flora intestinal tan valiosa que nosotros tenemos en los intestinos. Entonces les presento el kefir de agua. El kefir de agua, simple y sencillamente, uno de los psicobióticos más fabulosos que encontramos en la naturaleza. Psicobióticos activos. El kefir tiene 35 especies de probióticos, entre ellos psicobióticos, proteínas y lípidos. El kefir también se encuentra se puede realizar de la leche del coco o podemos realizarlo también con la propia agua de la propia fruta del coco. Es simple. ¿Quieres aprender cómo se puede elaborar el kefir? Kefir de agua y kefir de leche y agua de coco. Existen unos granulitos. Esos granulitos los podemos encontrar en cualquier lugar, porque de gracia nos dio y de gracia también damos nosotros. El kefir no debe comercializarse, el kefir debe de reproducirse y extinguirse por todo el planeta, porque es uno de los probióticos más completos que puede ayudarnos a regenerar rápidamente la flora intestinal. Y se hace con el agua y con el azúcar no refinada, con la chancaca. Lo podemos hacer con la leche del coco, que se forma una cuajada deliciosa con la que podemos hacer muchas recetas deliciosas para nuestros amados, para nuestros seres queridos. Y también la podemos hacer, como les dije anteriormente, con la propia agua de la propia fruta del coco. El líquido se filtra y los gránulos se vuelven a reutilizar por siempre. Se realiza el kefir de coco, como les mencioné. Usted combina la maravilla del coco con la maravilla del kefir, uno de los 2 alimentos más completos que existe. Queridos, nosotros logramos encontrar los granulitos, colocamos una porción de los granulitos en un vidrio esterilizado, en un recipiente de vidrio esterilizado. Le colocamos 1/4 de agua en dependencia de cuánto granulito vamos a colocar, que sobrepase 1/4 de los granulitos, 1/4 de agua, y le colocamos a esos granulitos, en dependencia de la cantidad de granulitos, unas 6 cucharas de azúcar morena, de chancaca, de melado de caña, de la propia azúcar también del coco, y lo colocamos una gasita encima y lo dejamos durante 8 o 12 horas a temperatura ambiente. Si nosotros queremos dejarlo dentro del refrigerador, lo podemos dejar, pero corre el riesgo de que el kefir, los granulitos, no se reproduzcan tan rápido, y lo que queremos es reproducirnos para realizar la distribución a nuestros seres queridos. Entonces, entre 8 y 12 horas solamente, y después buscamos un lienzo, lo colamos un poquito. Entonces ese líquido es el que nosotros nos vamos a beber. Los granulitos los volvemos a colocar en el recipiente y es ahí donde volvemos a colocarle el azúcar para que podamos obtener más kefir para nuestra salud intestinal. El mejor psicobiótico del mundo. El kefir reconstruye la microbiota intestinal hasta en 15 días. Yo lo comprobé en mi propio organismo. El probiótico de kefir es permanente. Cuando tomamos probiótico de farmacia ayuda mucho, sí,
pero cuando usted para de usar, sucede una caída de la microbiota intestinal, o sea que queda atado al consumo del kefir. Sin embargo, cuando tomamos kefir, se equilibra y se estructura muy bien la flora intestinal hasta llegar el momento de que no necesitamos más el consumo. Un detalle muy importante, mis queridos, no vamos a dejar que el kefir se quede mucho tiempo en el agua, porque nosotros lo que queremos es ayudar a la microbiota intestinal. Nosotros lo que queremos es que pueda reproducirse esa microbiota en nuestro organismo, y si lo dejamos el kefir almacenado por mucho tiempo, va a hacerse alcohol y eso nos va a dañar la salud. Cuando ya salieron las burbujitas encima del agua, es ahí donde nosotros no podemos beberlo. Vamos a arrojar afuera ese kefir y colocarle más agua, lavar esos granulitos. No le vamos a colocar ningún utensilio de aluminio, vamos a lavarlo con las manitos, esos granulitos, sin estrujarlos, porque corren el riesgo de morirse y no queremos eso. Entonces ahí le colocamos más agua y más azúcar. Si el kefir está demasiado fermentado, ya no nos sirve para la salud. Vamos a tener mucho cuidado en ese detalle, porque lo que queremos, queridos, es vida y no muerte para nuestro organismo. El Señor nos ayuda, el Señor nos da conocimiento, el Señor nos da discernimiento para actuar en pro de nosotros mismos. Y además, queridos, con este agua del kefir podemos hacer o realizar muchos jugos, muchos licuados para ayudarnos también en la nutrición. Podemos hacer con el agua del kefir un licuado de cerezas, de frambuesas, de papaya, de banana, una delicia para el paladar, y además vamos a restituir la flora intestinal todos los días de nuestra vida. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, escribió Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote. Nuestra circunstancia biológica más inmediata es nuestra microbiota. Esa microbiota que está en nuestros intestinos es nuestra circunstancia inmediata, y tiene que ser lo que nos lleva, la motivación que nos lleve a proteger esa microbiota, esa circunstancia inmediata. Priorizar la regeneración de la microbiota para que estemos muy bien de salud física y mental. Michel Gerson bautizó el sistema digestivo como el segundo cerebro. En su libro de 1999, una época en la que los científicos empezaban a darse cuenta de que en los humanos el intestino y el cerebro mantenían un diálogo constante, y de que los microbios del intestino modulaban en gran medida la función cerebral. La mayoría de las bacterias intestinales, como los lactobacilos y las bifidobacterias, sintetizan vitaminas como parte de su metabolismo en el intestino grueso. Los humanos dependemos de la microbiota intestinal para la producción de vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes fundamentales que desempeñan funciones muy variadas en multitud de procesos fisiológicos del cuerpo humano, incluido el cerebro. La mayoría de las enfermedades son de índole nutricional. Que nunca se nos olvide esto, queridos. Nosotros nos enfermamos por 5 aspectos de las circunstancias en el mundo en el que vivimos. Y una de ellas es la nutrición, la desnutrición podríamos llamarla. Por eso es que la mayoría de las enfermedades son de índole nutricional. Personas con trastornos pueden ser restablecidas y curadas totalmente con la ingesta de kefir. Se han logrado estudios, se han comprobado estudios genuinos de que personas con TDAH en la época más en la mejor época, vamos a decir en la época más temprana, en la niñez, cuando los niños nacen con este trastorno, nosotros podemos ayudarlos y se pueden curar
ingiriendo el kéfir, o quiero decir, restituyendo más rápido la flora intestinal. Personas con esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad netamente de índole nutricional, y si nosotros reconstituimos la flora de estos sufridores, vamos a ayudarlos en gran manera a que puedan salir de ese estado y la circunstancia en la que se encuentra ese organismo. Las personas con pensamientos rumiantes y emociones y conductas negativas también son ayudadas mentalmente y psicológicamente con la ingesta del kéfir, porque regenera totalmente la flora intestinal. Y no nos olvidemos, queridos, que somos lo que comemos, y del modo de que comemos, el resultado en realidad de lo que nosotros ingerimos. Queridos, nosotros nos tenemos que tornar distribuidores del kéfir. Nosotros tenemos que tornarnos distribuidores de vida. ¿Quieren ustedes llevar vida a su familia, a los seres queridos, a su comunidad, a donde ustedes se encuentran? Pues lleven kéfir, reproduzcan el kéfir y háganse reproductores del kéfir. Como les mencioné, con la ingesta del kéfir, mis queridos, nosotros podemos en algún momento dejar de consumirlo, porque ya la flora intestinal se reconstituyó, y en poquísimo tiempo, con la ingesta de los microorganismos que son vendidos en las farmacias, hay un tiempo mayor para la reproducción de la flora intestinal, y se corre el riesgo de que nos volvamos rehenes de esos probióticos, porque cuando se para la ingesta de ellos, también hay una baja de microbiota intestinal. Por eso es que lo más recomendado y el alimento más completo que podemos encontrar es el kéfir de agua o el kéfir de coco, que es mucho mejor. Feliz es aquel que transfiere lo que sabe y aprende lo que enseña. Mis queridos, debemos de ser felices, impartiendo nuestro conocimiento, impartiendo todo lo que el Señor nos da de conocimiento, discernimiento y sabiduría, para que podamos ser felices al enseñar y que aprendamos lo que nosotros enseñamos. Por eso es que el Señor nos bendice, y nosotros debemos de ser bendiciones para muchos otros. Queridos, que el Señor los bendiga, que el Todopoderoso los colme de rica y muchísimas bendiciones a todos ustedes.